Pues Paco Olvera, bienvenido a Puebla, al Instituto Benemérito Juan Crisóstomo Bonilla, esta normal legendaria, como ya te platicaba hace unos minutos, fundada en 1879, y que precisamente desde su fundación tiene una orientación, digamos, educación para el pueblo. Y en ese sentido, creo que es muy importante recordar el legado de Célestin Freinet, como él, después de la Primera Guerra Mundial, queda impactado por lo que sucedió con estos muchachos que actuaron como autómatas y prácticamente ofrendaron su vida sin cuestionarse. ¿Qué es lo que hoy tendríamos que reflexionar sobre el legado de Freinet para los estudiantes, no solamente de México, sino de España, de América Latina y del mundo? ¿Qué es lo que tendríamos que retomar sobre él? Fundamentalmente una cosa. El legado de Freinet era darle la palabra a los niños y a las niñas, a los jóvenes. Y esto él lo hizo mediante una técnica que era la asamblea escolar. Célestin Freinet sus principios los va glosando a modo de lo que llama invariantes pedagógicas. Y hay una de ellas que dice que no podremos exigir democracia si no se hace desde pequeño, y él plantea que tiene que ser desde la escuela. De ahí que la asamblea es una técnica para permitir darle la voz a los chicos y a las chicas, porque la escuela tradicional, la sociedad tradicional, no le ha dado la voz nunca, históricamente. Pero si en este periodo conseguimos que ellos tengan voz y planteamos los medios para que puedan ahí expresarse, tendremos al menos un elemento y una esperanza de futuro. En ese sentido, y también lo conversábamos antes de entrar a la entrevista, ¿consideras esencial que el papel del maestro hoy también es finalmente lograr que el estudiante se cuestione el mundo? Es decir, quizá no imprimir cierta ideología, que al final todo el mundo tiene una ideología, sí. Eso es inherente al ser humano, pero sí provocar un cuestionamiento, porque creo que a veces los estudiantes, y a veces muchos maestros, no cuestionan lo que están viviendo ni la sociedad en que se están desarrollando. Igual que decía que para darle la palabra a los chicos y chicas usábamos la asamblea, en la pedagogía Freinet también se plantea que el conocimiento tiene que ser construido por ellos y por tanto necesitan de autonomía pedagógica para que en vez de que sean los libros de texto cerrados marquen el camino, que es único y cerrado, sea la diversidad de las investigaciones escolares las que nos abran muchos puntos de vista de muchos temas. La escuela tiende a ser uniforme y desde la pedagogía Freinet lo que buscamos es abrir la escuela al medio y que esa sociedad entre dentro de la escuela. Por eso yo esta mañana he hablado, decía, desde las investigaciones escolares al pensamiento crítico. Ahora, pensando, digamos, ya en una sociedad que pues hoy plenamente está, pareciera dominada por una tendencia neoliberal ultracapitalista, ¿cuál es el papel de un estudiante, precisamente de una normal, que trae una tradición, pues hay que decirlo así, porque socialista, porque esta normal en 1936 se adhiere al pensamiento cardenista, que abogaba por una educación socialista, y eso está en los anales de la historia? Hoy, ¿cuál sería este papel del joven que está estudiando y que llega a una comunidad, como te lo decía específicamente los jóvenes de telesecundaria, donde muchas veces se concentran muchas injusticias históricas y actuales sobre una comunidad? ¿Qué tiene que hacer? Pues si seguimos, le hemos dado la palabra, intentamos a través de la investigación escolar llegar al pensamiento crítico.
se deberían de plantear cada uno de ellos y de ellas qué mundo quieren, y cuando llegan a una comunidad concreta, ver qué papel quieren jugar. Hay dos caminos. Uno es el de la comodidad, la inercia y de mantener el status quo. Yo no quiero mezclarme, yo no me importa, yo aquí vengo a hacer un trabajo, no me implico. Y otro es, como hemos visto mucha gente, que se plantea que el mundo, merecemos un mundo mejor. No nos debemos de resignar a que este mundo que tenemos hoy es el único posible. Yo no me resigno a que 4, 5, 10 supercapitalistas tengan mucho más dinero y poder en la sombra que muchos gobiernos. Yo no me resigno a esta enorme desigualdad social. Yo no me resigno a que haya poderes que no se presentan a las elecciones y que manejan los hilos detrás del guiñol. Por tanto, yo creo que la figura del docente tiene que ser crítica e implicarse en la comunidad de una manera amorosa, como yo digo en mi libro, en donde nos duela, nos importe el otro, como decía Freire. Freire decía que la educación es un acto político y un acto de amor. Y en ese acto político y de amor hay un intercambio de que uno se mete en el otro de manera correspondiente para desarrollar mediante la educación esto que estamos diciendo, una comunidad, un mundo mejor. Estamos de acuerdo que no hay educación sin una labor política, pero no política entendida popularmente, partidaria. No partidaria. Pero digamos que política en el sentido transformador. Efectivamente. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Qué paralelismos encuentras entre los jóvenes mexicanos y los jóvenes españoles? Por ejemplo, tú que has ya ido y venido tantas veces de nuestros países que son hermanos culturalmente. ¿Qué es lo que puedes encontrar? Pues nos encontramos un mundo común, porque estamos ya hoy la globalización es muy difícil abstraerse de ella. Entonces tenemos, pues, por ejemplo, el mismo nivel, yo creo, no sé si en Europa más que aquí, de consumo, un consumo que no es marcado por la necesidad de las cosas que valga la redundancia, necesitamos, sino porque gastamos en la impronta de lo que la propaganda nos dice que es necesario, aunque luego sea algo que realmente abandonamos por inútil y poco útil. Eso es en los dos. En los dos sitios. En los dos lados del Atlántico. Luego también veo yo que hay, no sé qué hemos hecho los padres para que nuestros hijos de varias generaciones, por ejemplo, no se sientan tan concernidos como nosotros. Cuando yo era joven, te implicabas políticamente, comunitariamente. Ahora me da a mí la impresión que tanto de España, aquí no me atrevo a opinar, pero me imagino que será parecido, no le importa la política, cuando la política es la acción humana más importante en el término griego de polis, de ciudadanía, del gobierno que nos tenemos que dar. Entonces, en ese sentido, los chicos, yo creo que lamentablemente, y habremos sido los culpables, porque ellos son el resultado a veces de no contarle cosas, de no reivindicar la memoria, de pensar que como nosotros sufrimos algunas carencias económicas, pues que ellos lo tengan todo, con lo cual a veces yo creo que no valoran en su totalidad que las cosas cuestan esfuerzo y que además que es importante compartir. Pero dicho eso, que sería, digamos, el mensaje negativo, cuando yo en mi ciudad nos hemos manifestado contra el genocidio de Gaza, la mayoría de la gente eran jóvenes que iban con su pañuelo palestino y iban gritando que Free Palestina, que no se puede admitir eso. Es decir, que los jóvenes no podemos decir que todos son igual, consumistas, poco implicados, que mayoritariamente es la versión que recibimos,
Pero hay también otro grupo de chicos y chicas que reivindican la justicia desde esa posición de juventud muy limpia, muy auténtica, muy pura. Y yo diré que como invitado esta mañana, compartiendo con el alumnado que ha habido aquí llenando este auditorio, las preguntas que me han hecho eran muy inteligentes y profundas. Por tanto, yo tengo esperanza. Pero claro, también el profesorado, ¿qué si no? No hay profesorado que también lo que sigue es la academia, digamos, la historia tradicional y que no cuestionan. Un profesor crítico, estoy seguro que está generando en su alumnado pensamiento crítico. Y un profesorado tradicional, conservador, inmovilista, pues va a querer que no se mueva nada, ni una ramita del árbol, porque no sopla el viento. Claro, que digamos que durante siglos Sí. ese tipo de profesor Es el que ha imperado. es el que ha imperado, ¿no? Y también así hubo gente revolucionaria, Claro. ¿no? Entonces, ese es un debate Sí. muy, muy interesante, ¿no? Pero yo coincido contigo completamente, ¿no? En la parte ideológica, que hay que educar para el pueblo y que hay que hacer construir un pensamiento crítico. Empieza desde niño el pensamiento Claro. crítico, en la formación. Sí. Ahora, también hay mucha pauperización de muchos padres, ¿no? Eso es una realidad. Y no me refiero a la económica solamente, Sí. sino a muchos padres de familia. Me refiero también a la de tiempo, sobre todo, ¿no? A veces, la solución de dejar con el móvil, con el celular que decimos en México, a los críos, a los niños, es un compromiso de seguridad. Esas son las condiciones también reales. Y entonces muchos jóvenes, inclusive quizá ellos todavía no, esta generación de estudiantes no, pero la generación que tendremos en 1 o 2 años, ya crecieron con el móvil. Sí. En ese sentido, también hay que pensar que la tienen un poco más difícil. ¿Cómo ayudarlos a esos nuevos estudiantes? Bueno, yo pienso que la educación no es un libertinaje, sino que también tiene que abordar los límites desde la responsabilidad. Hay dos focos que son libertad y responsabilidad que pugnan continuamente a ver quién puede sobreponerse al otro. Yo creo que la educación que nosotros planteamos desde el movimiento cooperativo de Escuela Popular es una alternativa para el pensamiento crítico. Por eso, desde infantil, la asamblea, la convivencia, los talleres, la indagación ya existe. Y así vamos subiendo en primaria y secundaria, y es nuestra intención, al menos nuestra aspiración, que ese pensamiento crítico, que también debería de estar en la familia, pero muchas veces ahí está ausente. Tengamos en cuenta que los niños pasan muchas horas en el entorno escolar. Si ahí además se les repite versión conservadora, inmovilista, pues la verdad es que tienen como mucho tiempo del mismo alimento. Entonces, ojalá ellos y ellas, estos chicos que en el futuro van a estar trabajando en comunidades, en esta especialidad tan bonita de telesecundaria, que ve sobre todo, antes preguntaba, aquí el currículum de ellos es como más globalizado, más holístico. A mí me parece eso fundamental. Yo no querría estar como profesor que de 9 a 10 matemáticas, y si el tema estaba interesante, ya está tocando a la puerta el de lengua o el de historia. Yo cuando era maestro hacíamos jornada de mañana completa con un plan o contrato de trabajo, y ahí cada uno elegía las cosas libremente que quería hacer. Y siempre desde esa perspectiva, como digo, de la búsqueda del autoaprendizaje y de la convivencia desde un pensamiento crítico. Cuéntanos un poco de tu experiencia humana como maestro. ¿Cuáles fueron los casos que te dejaron pensando toda la vida, a veces de transformación, a veces algunos tristes, Sí. y a veces algunos que no tienen sentido? Que también esa es una parte muy rica. Pues mirad, de transformación, yo estuve 5 años en un lugar, en el libro
quienes podáis leerlo tanto en PDF como si tenéis la ocasión de que la nueva edición que se ha hecho por aquí. La experiencia esa la titulo La Casa de la Pradera, porque como decimos, en aquel tiempo había un programa de televisión que era pues La Casa de la Pradera, y mis alumnos quisieron que nuestra clase se llamara así por la libertad que ellos mismos entendían que había. Entonces, digamos, voy a contar dos anécdotas. Una, lo que era la solidaridad y el compromiso. Había en nuestra clase un chico que cuando yo llegué tenía 10 años y tenía una distrofia de Duchenne. Es una enfermedad degenerativa, muscular, sistémica, que va haciendo que la musculación desaparezca hasta terminar en una silla de ruedas, y casi ninguno de esos enfermos dura más de 30 años porque finalmente llega esa degeneración a los órganos, a los músculos cardíacos. Para que Paco Ortiz no se perdiera ninguna salida al campo, primero lo poníamos jugando al fútbol de portero. Él ya todavía se mantenía en equilibrio y jugando allí, cuando le disparaban un pelotazo caía en redondo, pero lo levantábamos otra vez y seguía allí de portero. Cuando íbamos a hacer un paseo escolar o excursión, desde Paco el maestro a algunos más grandotes que había de la clase, lo cogíamos, no sé cómo dice aquí, a cuesta o tal, y lo llevábamos hasta el lugar por turno para que no se perdiera. Ese ejercicio de solidaridad con el compañero, de inclusión clara, de que nadie se quedara atrás, eso es un recuerdo que siempre me ha marcado. Y otro, cuando en la asamblea se acordaban cosas, había otra alumna que nunca cumplía las normas. Entonces un día salí yo de clase y cuando vuelvo me encuentro la siguiente situación. Entre dos compañeros la están sacando de la clase a rastras. Y entonces cuando yo veo ese espectáculo le digo, ¿pero qué hacéis? Es que nunca cumple las normas, se le ha ya avisado, se le han puesto castigos y no responde y tal. Y yo dije, un momento, hay cosas que vosotros no podéis tomaros la justicia por vuestra mano. Y otra cosa que se llaman competencias. Esa no es vuestra competencia, ni siquiera la mía, tal vez ni la del director. El derecho a la educación es fundamental. No podéis vosotros, aunque estéis enfadados, sacar. Volvimos con ella, volvimos a reflexionar sobre el tema y que nos dimos cuenta, y a partir de ahí ella tomó una actitud bastante más responsable. Y finalmente otra que se me ocurre, cuando yo empecé a que la libertad fuera la moneda común en el aula, la responsabilidad, el trabajo de autoaprendizaje, al inicio me costó mucho, porque ellos venían de la escuela tradicional y entonces estaban acostumbrados a un maestro autoritario que le mandaba todo lo que tenían que hacer y ellos cumplían fielmente. Entonces yo empecé al principio y pensé qué fácil está resultando esto. Hemos dicho las normas de participación democrática y parece que va todo muy bien, pero pasaron un par de meses y vi que aquello ni cumplían las normas, ni eran tan responsables como yo creía que ya eran, ni nada. Entonces di un golpe de fuerza, un golpe de Estado, que fue que les dije, ¿no queréis esta manera de trabajar? ¿Queréis volver al pasado? ¿Queréis en los libros de texto? ¿Queréis que yo mande? Como me decían ellos, pero pégale, Paco, pégale, que este no se comporta bien. Y yo les decía, yo no tengo que pegar, lo veremos el viernes en la asamblea. Por ahora quede la cosa así. Bueno, entonces estuvimos un par de semanas. Yo la verdad os digo que esperando en qué momento o vamos a seguir así al pasado o vamos a poder volver de manera a lo que yo les estaba planteando. Afortunadamente, un día vino una niña y dice, Paco, nos hemos reunido y hemos visto que esta escuela de nuevo, que es la antigua, es muy triste porque estábamos todos serios en clase. Yo le decía, siéntate, no te puedes levantar, no, ahora no. Es decir, yo estuve haciendo el papel de maestro autoritario esas 2 semanas, hasta que cuando estaba deseando
que me dijeran que querían volver al cambio. Ellos mismos, cuando lo pidieron, yo noté que ahí se abría ya de manera definitiva el camino. Es decir, tú les enseñaste esa diferencia entre libertad y libertinaje, Claro, por ejemplo, claro, ¿no? claro. Cómo funcionaba, ¿no? Claro. Saltando, porque no lo puedo dejar de mencionar, tú dices, la educación es un derecho Es fundamental. un derecho fundamental. Así lo pensamos muchos. Pero recientemente un presidente de un país austral Sí, cuestionó eso. claro. Dijo que la educación no tenía que ser para todos, ¿no? No. Entonces, creo que ahí hay que reaccionar, ¿no? Claro. Hay que decirlo claramente que, bueno, todos estos derechos emanados básicamente de la lucha francesa, de la Revolución La Revolución Francesa, Francesa hoy están... en peligro, Ese es, en ese es- cuestión. ese es un tema que hablamos también tú y yo antes de entrar. Creo que tampoco podemos soslayar, voltear la cara a lo que está sucediendo en el mundo con esas tendencias ultraconservadoras y de regreso al pasado, porque Sí. finalmente creo que enfrentan directamente tu labor como educador, ¿no? La inspiración de tu labor como educador. Sí. ¿Qué tenemos que hacer ahí como maestros y como alumnos ante eso que existe hoy? Eso es una realidad. Sí, y como ciudadanos, Sí. no resignarnos, rebelarnos, pelear, cada uno en su sitio, como pueda, con la fuerza y las cualidades que personalmente cada uno tenga. Si yo fuera un cantante de música que le gustara a mucha gente, le haría llegar que además de componer bonitas canciones, estoy a favor de la igualdad, estoy a favor del progreso y estoy en contra de lo que decía ese presidente, que lo que quería no eran ciudadanos, eran esclavos. Y ese tiempo de la esclavitud, afortunadamente, ya se superó, aunque está volviendo. De otra manera. De otra manera. Viene encubierta, nos ofrecen... Había una frase que me gustó mucho que decía: la inteligencia artificial triunfa mucho porque la comodidad es adictiva. La inteligencia artificial nos soluciona cantidad de cosas y nos echamos en su brazo. Es muy útil. Yo siempre he dicho que la herramienta a lo largo de la historia, la imprenta, un carro, la aviación, la televisión, ahora la inteligencia artificial, aunque tú decías, esto viene de distinta manera, más peligroso. Claro, la tecnología en la humanidad, a medida que viene evolucionando cada vez, es más capaz de posicionarse eliminando nuestras libertades. En la Edad Media se mataban con espadas, luego con fusiles, luego a cañonazos. Ahora llega Israel y tiene un sistema de inteligencia artificial que puede eliminar a cualquier persona por mucho que se esconda. Entonces, primero hay que reconocer la realidad en la que estamos, esa es fundamental. Segundo, tomar posición. Quien no quiera, que no se complique la vida. Pero los que quieran, los que queremos, no nos resignamos a este mundo tan distópico, tan horrible. Sí, yo creo que eso es importante porque esta entrevista pues va a quedar en redes sociales y muchas veces creo que sobre todo el profesor mexicano, no, como decimos aquí, no le entra a esos temas, No ¿no? le entra. Porque hay cierto temor que en realidad no hay represalias por eso, pero venimos todavía de esta escuela antigua de no poner esos temas sobre reflexión, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Paco, es muy importante situar la situación de hoy y de lo que se van a enfrentar, sobre todo lo que tú decías. México y Puebla específicamente, es un estado con 217 municipios, donde existen brechas de desigualdad inmensas y es a lo que se van a enfrentar los estudiantes, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dices, dejar un mensaje de esperanza en ellos, sobre todo, y de rebeldía, como también tú lo has dicho, ¿no? Para cambiar el mundo, creo que eso es lo que nos va a definir mejor. Y cómo vamos a tratar de cambiar esto, ¿no? Finalmente. ¿Algún mensaje final, Paco, que tú quieras dejar a los estudiantes mexicanos, que no solamente de la normal, porque
afortunadamente nuestro canal llega a muchos lugares del mundo. Pues yo sobre todo a los chicos y chicas hoy aquí en Puebla, en este Vine de telesecundaria, la especialidad es deciros que una frase, mira, instruir puede hacerlo cualquier persona, y yo pondría ahí, coma, incluso una máquina, coma, pero educar solo es posible desde el amor, porque estamos incorporando a los necesarios conocimientos y contenidos las emociones, los sentimientos y los valores. Educar, digamos, instruir, lo diré de esta manera más clarita, educar siempre instruye, pero instruyendo no siempre educamos. Esta es la clave de que en el futuro, cuando lleguéis a una comunidad, tal como decíamos aquí antes, intentéis primero plantearos, observar esa realidad y su injusticia. Segundo, tenéis que tomar una decisión. Yo quiero mantenerme sin conflictos, sin problemas de los poderes locales establecidos, de lo que al principio los padres van a decir, incluso vuestros propios alumnos, que le van a extrañar, que le habréis... Es que el esclavo no se da cuenta de sus cadenas, ni el pez se da cuenta de que está dentro del agua. Estas metáforas también los chicos, mis alumnos, tampoco al principio se rebelaban, no querían que le abrieran la puerta de otra alternativa, pero tenéis que perseverar, tenéis que tener claro que si habéis elegido la opción de no resignaros, en esa comunidad vais a ser figuras imprescindibles, y eso tiene un valor inmenso si de verdad queremos ir cambiando poco a poco a través de la educación este mundo que tenemos. Pues muchas gracias, Paco. Un mensaje muy hermoso, muy esperanzador y sobre todo que llena de ánimo a nuestros estudiantes y a nuestra propia Normal. Pues muchísimas gracias. Un placer ha sido estar con vosotras. Gracias.